La fenomenología es el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí mismos. Edmund Husserl. La fenomenología abarca una corriente filosófica que busca comprender la estructura y la esencia de la experiencia humana, tal como se presenta en la conciencia. Somos el equipo conformado por Eliezer Chirinos, Iraima Trompis, Incoronata Vitetic, Merlis Hidalgo y quienes habla Darwin París. En esta disertación exploraremos los fundamentos de la fenomenología, sus principales características y aspectos relevantes. Esto a través de un análisis profundo y reflexivo, donde buscaremos comprender la riqueza y la complejidad de la experiencia humana desde la perspectiva fenomenológica. En esta experiencia académica se abordará el método de investigación fenomenológico, el cual tiene como autor al filósofo alemán Edmund Husserl y como principal exponente a su connacional Martin Heidegger, siendo ambos impulsores de la fenomenología como uno de los movimientos filosóficos más influyentes del siglo XX. En cuanto a los escritos filosóficos de Husserl, estos comenzaron en 1901 con la publicación de su obra Investigaciones Lógicas, en la cual polemizó con el psicologismo y con la que se abre su pensamiento más original, siendo su intención establecer una base epistemológica para la filosofía que la convirtiera en propiamente científica, base que halló en el método que llamó fenomenológico y que representa en cierta medida una modernización del trascendentalismo kantiano. Abordemos a continuación algunas huellas de su legado. La fenomenología trascendental como un enfoque filosófico que busca comprender la estructura de la conciencia y la experiencia subjetiva. La reducción fenomenológica, que viene a ser la técnica central de la fenomenología, donde Husserl invitaba a los filósofos a suspender sus creencias y prejuicios para explorar directamente la experiencia tal como se presenta. Husserl también introdujo el concepto de intencionalidad, presentada en que toda conciencia está dirigida hacia algo, ya sea un objeto físico, una idea o una emoción, siendo la relación entre la conciencia y su objeto, concretando estos razonamientos en la filosofía. Siguiendo esta presentación, la fenomenología como corriente filosófica ha dejado una huella profunda en el pensamiento de Martin Heidegger. Su obra, Ser y Tiempo, publicada en 1927, marcó un hito en la filosofía contemporánea al fusionar la fenomenología con la hermenéutica. En su influyente obra, este autor aborda la fenomenología desde una perspectiva única, manteniendo el impulso de la fenomenología husserliana. Es de mencionar que en Ser y Tiempo, Heidegger transforma la fenomenología en una filosofía hermenéutica, profundizando en conceptos como la comprensión, la relación y la interpretación. De esta manera, su enfoque va más allá de la mera descripción de los entes y busca desvelar el significado trascendental del ser, introduciendo un giro hermenéutico en la fenomenología. Con respecto a esto, la fenomenología permite ir a las cosas mismas y descubrir el ser de los entes. Por otra parte, la hermenéutica no se limita a la interpretación textual, ya que se relaciona con la comprensión del ser y la interpretación de la facticidad que conduce al encuentro y a la visión. Vale destacar que en su obra Ser y Tiempo, Martin Heidegger profundiza, entre otros interesantes aspectos, los conceptos de autenticidad e inautenticidad, explorando cómo afectan la existencia humana. Fundamentalmente, considera la autenticidad como el estado en que el ser humano se ha elegido a sí mismo y ha alcanzado su verdadera esencia, que implica aceptar la responsabilidad de nuestras elecciones y vivir de acuerdo con nuestra propia autenticidad. Por otra parte, la inautenticidad la establece como el estado en que el ser humano vive ajeno a sí mismo,
cuando el ser humano se deja llevar por las normas sociales, las convenciones y las expectativas externas, por lo que todas estas ideas llevan a que el ser auténtico y el ser inauténtico son conceptos fundamentales en la filosofía de Heidegger. En esa misma línea, el ser auténtico se refiere a la existencia genuina y plena de la autenticidad. Es cuando el individuo se enfrenta directamente a su propia existencia, asumiendo la responsabilidad de sus elecciones y acciones, con una comprensión profunda de sí mismo, una conexión con su propio ser y una aceptación de la finitud y mortalidad. En contraste, el ser inauténtico representa una existencia superficial, alienada y desvinculada de la autenticidad, donde el ser se oculta detrás de las convenciones sociales, roles predefinidos y expectativas externas, no enfrentándose a su propia existencia de manera directa. Cabe considerar que la obra de Heidegger es un mito significativo en la filosofía contemporánea. En conclusión, la fenomenología desde Husserl y Heidegger sigue siendo un faro para aquellos que buscan. La fenomenología es un método fundado en los primeros años del siglo XX por Edmund Husserl y luego fue empleado por sus seguidores en las universidades de Gotinga y Múnich en Alemania. Sin embargo, el término fenomenología fue usado muchas veces en la historia antes de Edmund Husserl. Entre estos fenomenólogos notables antes de la era de Husserl están Friedrich entre 1702 y 1782, quien usó el término en el estudio del sistema divino de relaciones. David Hume entre 1711 y 1776, en su tratado sobre la naturaleza humana, parece tomar un enfoque fenomenológico. Immanuel Kant, 1724 y 1804, en su obra Crítica de la razón pura, diferenció entre objetos como fenómenos y el entendimiento. También tenemos a Johann Lambert, 1728-1777, matemático, físico y filósofo de la teoría de las apariencias, que son la base del conocimiento empírico. También contamos con Carl Sturz, entre 1848 y 1936, quien usó el término para referirse a una ontología del contenido sensorial. Así como estos, muchos otros filósofos aportaron para la construcción del método fenomenológico. Husserl es un filósofo suficientemente conocido por todos. Es una figura que marca un antes y un después en la historia de la filosofía. Aborda temas como si la lógica es teórica o práctica. También debate sobre la lógica y su independencia o no de otras ciencias y cómo consideramos la lógica. Por su lado, Heidegger sostiene que el movimiento hermenéutico de la autointerpretación está esencialmente determinado por el hecho que la vida fáctica se da de un modo distorsionado, pues siempre está encubriéndose a sí mismo. Husserl describe con la ayuda de su método la manifestación de las cosas mismas, mientras que Heidegger abre interpretativo comprensivamente el ser del Dasein. La fenomenología es una corriente filosófica que se centra en el estudio de la experiencia consciente y en la descripción de los fenómenos tal como se presentan en la conciencia. Dos de los filósofos más influyentes en el desarrollo de la fenomenología son Edmund Husserl y Martin Heidegger. El método fenomenológico, según Husserl, establece que el investigador debe partir realizando una reducción histórica de una experiencia, con el fin de lograr un juicio objetivo y neutral que permita acceder a una conciencia pura. Esto implica una suspensión del mundo neutral, es decir, desconectar todas las concepciones filosóficas, teológicas, científicas y axiológicas que se tienen en el mundo real y que impiden describir los fenómenos. Esto es posible solo en la medida de estar libres de cuestionamientos y prejuicios. Según Husserl, dejando entre paréntesis
todo lo conocido o experimentado acerca de lo que se va a estudiar, lo que Husserl denomina epogé. El método continúa con la búsqueda de fenómenos puros a partir de vivencias captadas con la conciencia, capturando lo que permanece estable y llegando al núcleo invariante de la situación, su esencia. Esto da paso a otro momento del método, la reducción fenomenológica trascendental, donde se hace referencia al ámbito de las operaciones constitutivas de una conciencia abierta para llegar a una verdadera descripción fenomenológica. De forma práctica, para el investigador que desea basar su estudio en los postulados de Husserl, debe comenzar realizando el proceso de reducción fenomenológica, poniendo de manifiesto todas las ideas y creencias concebidas con el fin de tener claro de cuáles son las percepciones y dejarlas a un lado para no contaminar aquello que surgirá dentro de la investigación, para captar la verdadera esencia del fenómeno. Por su parte, el método fenomenológico de Heidegger se enfoca en una relación entre el ser humano y el mundo en el que vive. Su método puede dividirse en tres partes: destrucción, reducción y construcción fenomenológica. Según Dürer, 1996, en la destrucción fenomenológica se deben hacer conscientes los prejuicios y posturas frente al mundo. Heidegger llama a hacer un reconocimiento e identificación en los pensamientos iniciales, lo que puede influir de manera positiva o negativa en la descripción del ser. La segunda etapa, llamada reducción fenomenológica, escucha al ente ante lo no dicho, teniendo presente que el ser utiliza los entes y percibe su esencia. Finalmente, la tercera etapa en construcción metodológica, para captar lo que está oculto. Para ser consecuentes y rigurosos con el método de Heidegger, el investigador debe comenzar con un reconocimiento de sus percepciones, así como también de sus juicios, y cuyas ideas van a contribuir a descubrir y comprender el fenómeno o ente. Entre las principales características de la fenomenología se encuentra la ciencia para develar y hacer visible las realidades o cómo acceder a ellas. Otra característica es que se enfoca en las vivencias y en el sentido humano de esas vivencias, es decir, se basa en las experiencias que somos capaces de generar. La fenomenología hermenéutica de Heidegger se caracteriza por su intención de percibir e interpretar los fenómenos tal como son. Todo esto ante la máxima de la hermenéutica, que no es más que dar a conocer a través de la interpretación. Como última de las características abarcadas en la presente producción, la fenomenología hermenéutica describe, comprende e interpreta los significados vividos por el Desein, es decir, comprender al otro desde su experiencia y lo que lo rodea. El método heideggeriano se encuentra enmarcado en los tipos de fenomenología hermenéutica, existencial, interpretativa, analítica y ontológica. Al respecto, para Morse 2003, la fenomenología hermenéutica son enfoques adecuados dentro de la investigación cualitativa que están centradas en las experiencias vividas, comportamiento, sentimientos, funcionamiento organizacional, entre otros, cuyo enfoque es cualitativo bajo el paradigma interpretativo y el método es fenomenológico hermenéutico. Como foco de estudio está dentro de este método la vida fáctica, es decir, que debemos deslastrarnos de nuestros propios prejuicios para poder percibir la realidad del fenómeno estudiado. En este sentido, ante la tradición fenomenológica hermenéutica de Heidegger, las interrogantes deben estar en función de conocer cómo es el significado que otorgan los informantes clave al fenómeno estudiado, con el propósito de describir, comprender, para interpretar la finalidad del fenómeno y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo, para lo cual se requiere de la reducción, destrucción y construcción para poder develar las experiencias vividas
cuya postura epistemológica permite expresar la experiencia vivida y su significado. Al respecto, se podrá implementar como técnica de recolección de datos la observación, la entrevista a profundidad a través del guión de preguntas, cuyo análisis se puede realizar a través de la categorización para develar la cosa misma. Partiendo de lo antes mencionado, me permito compartir algunos aspectos desde el tema de investigación doctoral, el pensamiento estratégico y la gestión organizacional, una aproximación teórica, el cual se concibe desde el aprendizaje y el desarrollo en las organizaciones, permitiendo profundizar y enfatizar la importancia de comprender al ser humano en su relación con el entorno y el tiempo. En este contexto, la realidad que radica desde la idea investigativa ofrecerá una perspectiva profunda sobre el papel del ser humano en la organización, subrayando la necesidad de considerar la complejidad y el desarrollo integral de los individuos para el crecimiento y la eficacia en las organizaciones. De esta manera, la construcción del conocimiento a partir de la experiencia permitirá consolidar, interpretar y comprender el significado de la gestión organizacional abordado desde la práctica del pensamiento estratégico por el personal, que desde el contexto de la organización, en caso en estudio Fundacite Falcón, nos va a permitir la comprensión de la realidad desde la visión gerencial, describiendo qué es lo que ocurre desde la institución con respecto a la gestión y los procesos que van a generar o plasmar la teoría en generación. Martin Heidegger, como hilo conductor metodológico, será el camino para construir el conocimiento donde interpretemos y comprendamos desde el ser el sentido de la organización, siendo el método que va a permitir generar una teoría donde se pueda visualizar los beneficios del pensamiento estratégico para la gerencia desde el ser humano como persona y como profesional para el mejoramiento de los procesos gerenciales. Asimismo, sobre una plataforma metodológica ceñida de un paradigma interpretativo que orientará la labor investigativa, y la misma será reflejada en una estructura semántica y lenguaje, desde el caso que ocupa el estudio de naturaleza interpretativa, siendo necesario acotar el fenómeno investigado reflejado desde la teoría, estructurado en función del enfoque cualitativo por un modelo dialéctico surgido por el acto de interactuar entre los sujetos involucrados y el fenómeno abordado. En definitiva, este paradigma brindará la posibilidad de desarrollar capacidad creativa, improvisada, ocurrente, espontánea, reflexiva y autorreflexiva, entre otras, hacia la búsqueda de la gestión del conocimiento en la función del objeto estudiado, para analizar e interpretar la realidad de los individuos como parte de un sistema bajo una visión holística e integradora de un todo. Por lo tanto, la fenomenología hermenéutica va a permitir el enfoque hacia la interpretación o comprensión de la forma en que las personas procesan sus experiencias, cómo las viven y qué sentido le dan.